Carlos había escuchado rumores sobre la casa abandonada de la señora Rosalía. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero él no creía en supersticiones. Los rumores. En español, los rumores son informaciones no confirmadas que circulan de boca en boca. Suelen basarse en supersticiones o testimonios sin pruebas. Nos dice que eran historias sin confirmar. Un día sus amigos le retaron. ¿Te atreves a ir a la casa de la señora Rosalía? Carlos, desafiante, aceptó el reto al instante. Retar. En español, retar a alguien significa desafiar, ponerle a prueba, proponer que haga algo que supone un reto o riesgo. Es decir, a ver si te atreves y esperar que aceptes. También tenemos un sustantivo, un reto. En inglés, challenge. La casa era aún más siniestra de lo que pensaba. Persianas medio caídas, ventanas cubiertas de telarañas y un olor raro en el aire. La puerta entreabierta. Carlos la empujó con un dedo, tragó saliva y dio un paso dentro. Entonces, la puerta se cerró sola con un golpe seco. Entreabierto, entreabierta. La puerta entreabierta. ¿Qué significa entreabierto? Decimos que algo está entreabierto cuando no está ni completamente cerrado ni del todo abierto, sino un poco abierto, justo lo suficiente para ver o dejar pasar un poco de aire o de luz. Vale, esto es solo una casa vieja. No soy ningún cagao, se dijo intentando convencerse. Avanzó despacio por el pasillo con el móvil en alto como linterna. De fondo, un reloj antiguo empezó a sonar. Y entonces escuchó una voz. Te estábamos esperando. En español coloquial, decir que alguien es un cagao, forma más relajada y común de cagado, significa que esa persona es muy miedosa o cobarde. Es una forma directa y algo burlesca de decir no tienes valor o te asustas por todo. Ahora, algo importante. ¿Es un insulto grave? Depende muchísimo del tono y del contexto. Entre amigos o en tono de broma se puede usar sin problema. Por ejemplo, venga, no seas un cagao, súbete a la montaña rusa. O, ¿te da miedo ver esta peli? ¡Qué cagao eres! Pero en un contexto más tenso o con alguien que no conoces bien, puede ser ofensivo, sobre todo si se dice con desprecio o para dejar en ridículo a alguien. En ese caso, sí puede provocar una pelea, violencia física. En resumen, entre amigos, con confianza y tono de risa, se acepta, se entiende, como una broma. Pero con desconocidos, en discusiones o con tono agresivo, puede sonar insultante y provocar mal rollo. ¿Quién anda ahí? Preguntó con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo silencio. Carlos avanzó un poco más y pisó algo que crujió. No quiso mirar qué era. Por el rabillo del ojo vio una sombra moverse en la oscuridad. Por el rabillo del ojo. En español, decir que ves algo por el rabillo del ojo significa que lo percibes con la visión periférica, sin mirarlo directamente, como disimulando. Es como un vistazo rápido y desapercibido al lado. Es lo mismo que decir mirar de reojo. Carlos retrocedió un paso y luego otro. El corazón le iba a 1000. Otra vez la voz.
más cerca. Carlos. Retroceder. En español, retroceder es moverse hacia atrás, alejarse de algo que está delante. Puede ser físico, como aquí, Carlos retrocedió, o figurado, retroceder en un proyecto, es decir, volver a una fase anterior o dar marcha atrás en las decisiones tomadas. Carlos estaba paralizado y entonces la luz de la casa se encendió. De la oscuridad salieron todos sus amigos. «¡Has picado, Carlos!», gritaron entre risas. Carlos, todavía pálido, respiró hondo y se unió a las risas con sus amigos. Justo entonces, una figura desconocida apareció en las escaleras. Picar. En español coloquial, la expresión «has picado» se usa cuando alguien ha caído en una broma, trampa o engaño que se le ha preparado. No hablamos de algo malicioso ni cruel, normalmente es algo inocente o divertido, como una broma entre amigos. «¡Has picado, Carlos!», gritaron entre risas. La idea es que has picado un anzuelo, como los peces cuando muerden el cebo sin darse cuenta. Ahora bien, ¿es ofensivo? No. No es un insulto ni una burla agresiva. De hecho, se suele usar entre amigos con tono divertido y como parte de una broma. Puede acompañarse de risas, palmadas en la espalda o frases como «madre mía, has picado pero bien». Eso sí, si la broma es pesada o el contexto no es adecuado, la persona que pica puede enfadarse, pero la expresión en sí no es insultante. «Has picado» es una expresión muy usada por los nativos. La tienes que tener en tu vocabulario activo. Para ayudarte a aprenderla, recuerda que tienes el cuaderno de ejercicios gratuito con todo el vocabulario de hoy explicado con ejemplos, con traducción al inglés y con un pequeño test al final para practicar. Tienes el enlace en la descripción. Vamos con el siguiente fragmento. «¿Qué estáis haciendo en mi casa?», dijo una señora con bata y rulos y una escopeta en la mano. Los chicos huyeron gritando como locos. Desde dentro se oyó la voz de la señora. «¡No me piséis los lirios!». Una escopeta es un arma de fuego de cañón largo. En las historias y también en la vida real, su presencia suele indicar peligro, autoridad o una situación seria. Imagínate el susto de ver a alguien apuntándote con una escopeta, aunque esté en bata y con rulos. De esta palabra también viene una expresión muy usada: salir escopetado, que significa salir corriendo muy rápido, de golpe y casi sin pensar. Se usa cuando alguien huye de una situación por susto, prisa o sorpresa. Así que en la historia los chicos salieron escopetados al ver a la señora con una escopeta. No se lo pensaron dos veces. Oye, ¿y sabes qué palabra usan los españoles para librarse de conversaciones incómodas y planes aburridos? Solo tiene 4 letras, pero funciona siempre. Directa, cortante y muy útil. ¿Sabes cuál es? Te lo cuento en este vídeo. Y como decía mi abuela, hagas lo que hagas, pon todo tu corazón en ello. ¡Chao!